Hola, ¿qué tal comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y este es Simulation Community. En el día de hoy hablaremos sobre CarX Street y la nueva actualización que ha recibido el día de hoy. También les daremos a conocer noticias que tenemos, las cuales suelen ser desalentadoras para todos. Y también vamos a mostrar algunas imágenes que nos han sido compartidas por los desarrolladores, las cuales tienen que ver mucho por la nueva expansión del mapa. Así que si no quieres perderte ningún detalle, quédate conmigo a lo largo de este video, que te explicaremos todo a detalle y cómo es. Nuevo comunicado por parte de CarX Technologies, en el cual se nos explican varios temas que han estado pasando con este lanzamiento tanto para Android como para su versión de PC. Así que primero empecemos con los detalles de la nueva actualización que ha recibido este videojuego para su versión de iOS, los cuales son los siguientes: actualización CarX Street 0.7.2 ya está disponible, optimización del juego, vegetación y postes, aumento de la recompensa en rango R7, ajustes de equilibrio de dificultad de los oponentes en el Club White Juniors. Se agregó un concesionario de automóviles en la ciudad. Se corrigió el error de sonidos en el menú de configuración, optimización general y corrección de errores. Ahora, como pudimos ver anteriormente, en esta lista se centraron mucho en la optimización y les explicaré. Redujeron algunas resoluciones tanto como en la vegetación como en los postes. Esto vendría siendo el alumbrado de las lámparas que encontramos en las calles. Hay que también aclarar que muchos brillos del entorno fueron reducidos para encontrar un mejor equilibrio. O sea, hablamos del equilibrio entre gráficos y optimización, porque sabemos que están teniendo muchísimos problemas, y también con el problema de sobrecalentamiento. En algunas partes del mapa fueron añadidos vegetaciones y demás. Como lo dije anteriormente, CarX Technologies haría un reequilibrio de economía dentro del videojuego. El aumento de las recompensas de rango R7 viene siendo un paso hacia este reequilibrio de la economía interna del juego. Como muchos de ustedes saben, CarX Technologies lanzó una encuesta en la cual le preguntaban a los jugadores si la dificultad de algunos clubes estaban correctas. Y bueno, hicieron caso a la comunidad y le bajaron la dificultad al Club Junior. Si me preguntan a mí, me parecía que la dificultad era correcta, pero bueno, hay gente que lo quiere de todo fácil. Ahora, vamos a hablar de lo más polémico y que tiene desesperada, decepcionada, enojada y todo lo que termine en hada negativamente a la comunidad. O sea, tú entras a Twitter o a los comentarios de Facebook de esta publicación y te vas a encontrar un repertorio de groserías en distintos idiomas. O sea, que el hate que le está cayendo hoy a esta empresa creo que es mayor a cuando se dio a conocer que se atrasaría la versión Android. Te lo pondré en pantalla y lo leeremos juntos. Hola amigos, CarX Street para Steam aún no está listo y necesitamos más tiempo para traducir todas nuestras ideas a la versión de PC del proyecto. Recientemente CarX Street se lanzó globalmente en iOS y hubo una gran cantidad de sus comentarios. Y comentarios nos ayudaron a comprender el nivel de detalle y escala del mundo necesario para la versión de Steam. El mundo debería ser más grande de lo que es ahora. En las capturas de pantalla se puede ver los primeros resultados del trabajo de la región montañosa. Recibimos muchos comentarios útiles sobre el juego que nos ayudarán a mejorarlo y refinar ciertos aspectos del proyecto. Ahora tenemos más recursos para trabajar en la versión para PC y esperamos lograr los resultados necesarios más rápidos. Y aquí fue cuando todo estalló. Como les digo, miles y miles de tweets y comentarios en diferentes redes sociales tirándole a esta empresa. Y es que estamos hablando de por lo menos el quinto atraso contando todas las versiones. Pero ellos sabían que iba a pasar esto, así que soltaron unas imágenes de la expansión al mapa, lo cual lo llaman la zona montañosa, y la pueden estar viendo de fondo. Yo se los dije, CarX Technologies iba a pronunciarse en estos días y que están pasando cosas con esta publicación. Porque los que vieron el anterior video saben el contexto, y si no lo saben vayan a ver el video. Para ser sincero, yo ya había visto esas imágenes, porque digamos que tuve un acceso a ellas antes que todos la vieran, y prueba de ello está este audio de WhatsApp que le mandé al compañero Shadow Rob, en el cual ustedes pueden ver que tiene fecha del 3 de noviembre, o sea, más o menos un mes. Así que para los que dicen que yo me invento cosas o quiero protagonismo, están muy equivocados. Ellos me mostraron
ya el mapa, loco. Ya me mostraron el mapa y me dijeron tal y tal cosa. Yo tengo imágenes, loco. Yo les saqué ya, porque yo estaba grabando pantalla. Bueno, metí, pues, ¿sabes? Por información, filtraciones y todo eso. Ellos saben que en iOS se van a hacer la plata, igual que en PC. Y la versión de Android la van a dejar para 2023. Ahí te lo digo todo. La versión de Android va a salir en 2023, no va a salir en 2022, loco. Eso es lo que ellos me dijeron. Que su prioridad es iOS y después de que se cumpla la fecha, la versión de PC. Y sí, como escucharon, también le dije en el audio que a mí me habían dicho que salía en 2023. Y si nos ponemos en un orden cronológico, este audio yo se lo mandé a Shadow antes de que ellos hiciesen el comunicado que iban a sacar la versión Android este año. A mí me dijeron que el videojuego salía en 2023. No sé si ahora ellos atrasen la versión de PC para sacar la versión Android, pero les comento que allí estarían cometiendo el peor error toda la historia de esta empresa, porque hoy en día la optimización con la cual cuenta este videojuego es pésima. Y lo podemos ver en los dispositivos Apple, los cuales se suponen que tienen mejores GPUs que los dispositivos Android. Y es de aclarar que puede pasar lo que les voy a decir a continuación. Todo videojuego que se comprime, al igual que un archivo multimedia, pierde calidad, y se los puedo asegurar que este videojuego va a perder calidad gráfica si es sacado en Android. Un ejemplo de ello es Wipeout Sport, el cual cuenta con unos gráficos muy hermosos, y en su versión Android podemos ver que los gráficos no son los mismos. Ahora, si Carex Technologies ya bajó la calidad gráfica en Android, no quiero imaginar cuando el videojuego esté comprimido. Un ejemplo para que ustedes me crean: comparen CarX Drift Racing 2 en iOS y compárenlo con los gráficos en la versión Android, obviamente a calidad máxima, y verán que la versión Android tiene menos calidad gráfica. Ahora, si esta empresa logra mantener la calidad gráfica que hoy existe en la versión iOS, yo me les quito el sombrero y bajo a Rusia y les doy un abrazo. Obviamente un chiste, ¿no? Pero sí, gente, esto es lo que está pasando con este videojuego, para que ustedes lo sepan. Muy decepcionante, la verdad, porque creo que ellos no tienen un plan de contención lo suficientemente realizado. Yo, siendo creador oficial de contenidos de ellos, no me obliga a hablar, o por decirlo así, a maquillar las cosas, porque ya algunos de ustedes me dicen que cuánto me está pagando esta empresa, y la verdad es que no me ha pagado nada por ahora. Así que hay que tener paciencia, y ya pues creo que está más que confirmado que CarX Street 2023. Al menos que ellos se centren en la versión Android y la saquen en diciembre. Ojalá y lo hagan, y con buena optimización y con los gráficos en iOS, porque si no, les va a caer una oleada de hate. Y yo creo que la tercera es la vencida. Momentos difíciles está pasando esta empresa, pero ojalá lo sepan sortear y que este videojuego nos calle la boca a muchas personas, porque en verdad a día de hoy yo ya estoy perdiendo la fe. Y espero que este videojuego no me decepcione como hizo otro lanzamiento este año. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les habló Aaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades. Creo que primero voy a probar GTA 6 que CarX Street.